16 cuerpos de la Edad de Bronce. 16 firmas genéticas idénticas. 0 excepciones. Pero aquí está el problema, los estonios modernos no coinciden en absoluto. Algo borró la identidad genética de toda una población, sin tocar la tierra misma. Tu lengua dice que eres un pueblo. Tu ADN dice que eres otro. ¿Y tus antepasados? Cuentan una historia completamente distinta. Bienvenidos a Estonia, donde la identidad es una paradoja que la ciencia aún intenta resolver. Estonia presenta una paradoja genética como ningún otro lugar de Europa. Esto no es una opinión, es un misterio científico. Porque Estonia habla una lengua urálica. Lingüísticamente, pertenece a Finlandia, con pueblos cuyas raíces se extienden profundamente en los bosques del Volga y más allá. Y, sin embargo, cuando los científicos abrieron las tumbas más antiguas en suelo estonio, el ADN reveló una historia completamente diferente. La ascendencia genética de la Estonia de la Edad del Bronce no es principalmente urálica. Es indoeuropeo. Esa contradicción es donde todo comienza. Durante mucho tiempo, la historia asumió que la lengua, la cultura y la sangre siempre iban de la mano, que las personas llegaban como paquetes completos. Pero Estonia rompe esa regla. Aquí, la lengua se desplazó por un camino y el ADN por otro. Así que la verdadera pregunta no es de dónde vienen los estonios. Esto es lo que sucede cuando un pueblo hereda una tierra, pero no la ascendencia que la moldeó originalmente. Esto no es folclore. No es leyenda. Proviene de ADN antiguo, de entierros de la Edad de Bronce, de estudios genómicos que interpretan los huesos como libros. La evidencia es precisa, contundente e imposible de ignorar. Cuando los genetistas analizaron a varones estonios de la Edad de Bronce, 16 individuos del periodo de la cerámica cordada, descubrieron algo sorprendente. Todos ellos portaban una firma genética llamada R1A. Los 16. Sin excepciones. R1A es el sello distintivo de las poblaciones esteparias indoeuropeas, la misma ola genética que transformó gran parte de Europa hace miles de años. Lo cual significa que los estonios de la Edad de Bronce no eran lo que lingüísticamente se parece a los estonios modernos de hoy. Y si esto suena desconcertante, debería serlo. Porque la identidad se siente estable. La ascendencia se siente heredada. Pero Estonia nos dice algo profundo, que la historia puede sobreescribirse sin borrar la tierra misma. Este canal existe para explorar historias como esta. Historias sepultadas bajo la certeza. Historias desveladas por ADN antiguo. Si te fascinan las historias perdidas y los misterios genéticos que reescriben lo que creemos saber, suscríbete para descubrir más historias inéditas. Pero no lo pienses mucho, porque la contradicción solo se hace más aguda. Si los hombres estonios de la Edad de Bronce eran indoeuropeos, y los estonios modernos hablan una lengua urálica, entonces la pregunta más intrigante aún está pendiente. Entonces, si los estonios modernos no comparten la misma familia lingüística que las poblaciones de la Edad del Bronce, ¿qué cambió? Y el cambio nunca es sencillo. Cambio significa movimiento. Presión. Transformación. Lo que nos lleva al cambio que transformó a Estonia. Cuando los genetistas cartografiaron la transición de la Edad de Piedra a la Edad de Bronce en Estonia, esperaban diversidad. Lo que encontraron en cambio fue una simplificación dramática. Linajes masculinos completos, reducidos. Antes de la Edad del Bronce, la región del Báltico albergaba diversas líneas antiguas de cromosomas y dos de cazadores-recolectores anteriores, R1b de influencias occidentales, e incluso marcadores aún más raros que indicaban la presencia de recolectores y primeros colonos de la Edad de Hielo. Pero con la llegada de la cultura de la cerámica cordada, alrededor del 2900 al 2400 a.C., esa diversidad se desvaneció. Casi de la noche a la mañana, en tiempo genético, un linaje dominó. R1A. No gradualmente. No suavemente. A gran escala.
Entierro tras entierro contaban la misma historia. Distintas aldeas. Distintas regiones. Distintos siglos. Los linajes masculinos mostraron un dominio abrumador de R1A. Esto no se debió solo a influencia cultural. Se trató de una transformación demográfica. Y la transformación plantea preguntas importantes. ¿Se integraron las poblaciones anteriores? ¿Fueron reemplazados? ¿O se fusionaron tan completamente que una señal genética se volvió dominante? La arqueología refuerza el momento. Los estilos de enterramiento cambian. La movilidad aumenta. La economía se orienta hacia la vida pastoral. Caballos, carretas, desplazamientos a larga distancia. Llega una nueva forma de vida, que trajo consigo un cambio genético en los linajes paternos. Esto no fue solo una migración. Fue una transformación de ascendencia. Y, sin embargo, algo crucial sucede cuando miramos más de cerca. Porque mientras las líneas masculinas cambiaron dramáticamente, las líneas femeninas mostraron mucha más continuidad. El ADN mitocondrial, transmitido únicamente por vía materna, cuenta una historia más discreta. Los linajes maternos muestran una persistencia notable. Sus firmas genéticas se remontan a miles de años, manteniendo vínculos con poblaciones anteriores. La ascendencia de la edad de hielo sobrevive a través de ellos, incluso cuando las líneas paternas se transforman. Lo cual significa que Estonia no se vació ni se volvió a llenar. Se transformó a través de la integración. Llegaron nuevos hombres. Los linajes de las mujeres locales continuaron. Se formaron familias con orígenes ancestrales. La cultura se fusionó. La identidad cambió, sin que nadie la escribiera. Y aquí es donde la historia vuelve a girar. Porque si la ascendencia pudiera transformarse una vez, podría transformarse de nuevo. Y siglos después, desde el este, llegaría otra ascendencia, más pequeña, más silenciosa, pero lo suficientemente poderosa como para cambiarlo todo. Pero antes de llegar allí, una verdad queda clara. Mientras los linajes paternos se transformaban, los linajes maternos mostraron continuidad. Algo notable surge cuando examinamos la genética más cuidadosamente. Los linajes paternos cambian dramáticamente en la Edad del Bronce, pero la población mantiene una profunda continuidad a través de las líneas maternas. Cuando los científicos dejaron de centrarse únicamente en los cromosomas y examinaron el ADN mitocondrial, el ADN que se transmite únicamente de madre a hijo, la historia reveló capas de persistencia. Generación tras generación, los antiguos haplogrupos maternos continuaron. Haplogrupos como el U5, el U4 y el H, algunos de los más antiguos de Europa, siguieron apareciendo una y otra vez. Cada uno de los haplogrupos de ADN mitocondrial encontrados en muestras de estonios antiguos también existe en los estonios modernos. La población cambió, pero conservó una profunda continuidad materna. Ese es el patrón que la mayoría de la gente nunca espera. Llegaron nuevos linajes paternos. El panorama genético cambió. Pero esto no ocurrió en una tierra vacía. La integración se produjo con mujeres cuyas raíces en la región del Báltico se remontaban a miles de años atrás. Y a través de esas líneas maternas, sobrevivió algo más antiguo que cualquier migración de la Edad de Bronce. Así es como las poblaciones se transforman sin reemplazo completo. Los niños crecieron en el mundo cultural de la cerámica cordada, viviendo nuevos estilos de vida, pero transmitiendo la ancestral ascendencia báltica a través de sus madres. Los huesos no lo desmienten. El ADN es consistente. Claro. Innegable. Y, sin embargo, esto cambia el modo en que entendemos los movimientos de población. Porque la ascendencia más antigua de Estonia no desapareció en la transformación. Se adaptó. Se integró. Persistió, a través de linajes maternos que nunca se rompieron. Esta no es una historia de un simple reemplazo. Es una historia de integración compleja. Pero la integración tiene su propia dinámica.
Pasaron los siglos. Las generaciones se fusionaron. Y entonces, mucho después de que las migraciones esteparias se hubieran asentado en la historia, algo nuevo apareció en el registro genético. No del oeste. No del sur. Desde el este. Al principio, era apenas visible. Fácil de pasar por alto. Casi insignificante. Pero esta pequeña señal transformaría la identidad lingüística como ninguna otra migración importante lo había hecho jamás. Y eso plantea el siguiente misterio. Porque la ascendencia que llegó después era demasiado pequeña para explicar lo que vino después. Y aún así, cambió todo. Si parpadeas, te lo pierdes. Así de sutil fue la siguiente llegada. Cuando los genetistas examinaron restos estonios de la Edad del Bronce final y la Edad del Hierro inicial, observaron algo nuevo, un linaje del cromosoma y nunca antes aparecido en la región. El haplogrupo N1C. Un marcador vinculado a poblaciones de habla urálica situadas muy al este, cerca de los bosques y sistemas fluviales más allá del Volga. Antes de aproximadamente 700 a 400 a.C., simplemente no existía en las muestras de Estonia. No hay rastros anteriores. Nada. Luego, poco a poco, y silenciosamente, aparece. Pero aquí está la parte fascinante. Esta nueva ascendencia era pequeña. Muy pequeña. En los estonios modernos, el componente genético siberiano vinculado a esta migración es de tan solo alrededor del 5%. Demasiado pequeño para sugerir una invasión. Demasiado pequeño para sugerir un reemplazo masivo. Y aún así, Estonia se convierte en un país de habla urálica. Aquí es donde la historia desafía las expectativas simples. Porque normalmente, las lenguas se propagan con la gente. Con el número de personas. Con el predominio demográfico. Pero en Estonia, el impacto lingüístico supera al genético. Una ascendencia minoritaria deja una huella lingüística mayoritaria. Parece imposible, pero sucede. No hay evidencia de un reemplazo poblacional a gran escala en este periodo. No hay aniquilación genética. No hay una migración masiva hacia el este. En cambio, observamos algo mucho más intrigante. Llega un grupo relativamente pequeño, y su lengua se vuelve dominante. ¿Cómo? Quizás a través de redes comerciales. Quizás a través del prestigio social. Quizás a través de mecanismos culturales que importaban más que las cifras. Sea cual sea el proceso, el resultado es innegable. Estonia no se convierte en un país de habla urálica porque la mayoría de su gente es urálica por ascendencia genética. Se vuelve de habla urálica porque el lenguaje puede cambiar sin un reemplazo genético proporcional. Esta es la paradoja fundamental de la genética estonia. Los genes dicen una cosa. El lenguaje, otra. La cultura no sigue ninguna de las dos a la perfección. Y una vez que aceptamos eso, se abre una pregunta mucho más amplia, no solo sobre Estonia, sino sobre la identidad misma. Si una minoría puede remodelar la identidad lingüística sin sustituir a una población, entonces ¿qué define realmente quién es un pueblo? A estas alturas, la paradoja es imposible de ignorar. Estonia está genéticamente determinada principalmente por la ascendencia esteparia indoeuropea y los antiguos linajes maternos bálticos. Sin embargo, habla una lengua finouгria. Eso significa que algo inusual ocurrió aquí. Algo que no sigue los modelos simples que nos enseñaron sobre la ascendencia. Porque el ADN cambia lentamente. El lenguaje no lo hace. Un idioma puede transformarse en pocas generaciones. A veces, incluso más rápido. Se propaga mediante el poder, la utilidad, quien controla el comercio, las alianzas y las redes sociales. No se necesita una mayoría de población para cambiar un idioma. Solo se necesitan las dinámicas sociales adecuadas. Aquí es donde queda clara la complejidad de la identidad de Estonia. Las poblaciones de habla urálica que llegaron del este no eran demográficamente dominantes.
Su huella genética es modesta, alrededor del 5% de ascendencia siberiana. Pero su huella cultural y lingüística fue decisiva. Su lengua se convirtió en la lengua de la vida cotidiana, hablada en los hogares, transmitida a los hijos, grabada en la memoria. Y una vez que una lengua se convierte en la lengua materna e infantil, no importa cuántas diferencias de ADN tenga la población. La identidad lingüística queda establecida. De este modo, Estonia se convierte en un país de habla urálica sobre una base genética predominantemente indoeuropea. La genética dice una cosa. El lenguaje dice otro. Esto no es una contradicción. Es cómo funcionan las poblaciones humanas. Heredamos la identidad socialmente. Aprendemos quiénes somos a través de la cultura, el idioma y la tradición, mucho antes de comprender nuestra ascendencia genética. Nombres, historias, rituales, sonidos, estos moldean la pertenencia con mayor fuerza que los cromosomas. Y Estonia lo demuestra de la manera más fascinante posible. Porque significa que la identidad no está determinada por un solo factor. Es complejo. Se negocia. A veces se transforma por cambios culturales. Pero aquí está el error que la mayoría de la gente comete. Asumen que Estonia es genéticamente uniforme después de estos cambios. Un solo pueblo. Un solo patrón genético. Un solo resultado. No lo es. Porque una vez que los científicos dejaron de comparar a los estonios con otras poblaciones y empezaron a compararlos entre sí, surgió un patrón más discreto. No dramático. No político. Pero escrito claramente en el genoma. Y esa variación interna cuenta su propia historia. Porque Estonia no solo desafía la forma en que se difunde el idioma. Desafía la idea de que un país contiene solo un patrón de ascendencia. La variación no es dramática. Pero es medible. Cuando los investigadores analizaron los patrones genéticos en Estonia, observaron algo sutil pero constante. Los estonios del noreste se agrupan ligeramente más cerca de los finlandeses. Los estonios del sureste muestran una conexión algo mayor con poblaciones bálticas como letones y lituanos. No es suficiente notarlo en la vida diaria. Suficiente para detectarlo en el análisis genómico. Existe variación interna dentro de la identidad compartida. No se trata de política moderna ni de historia reciente. Refleja patrones más antiguos, contacto a través del Golfo de Finlandia, zonas de interacción cerca de Letonia, siglos de redes regionales moldeadas por la geografía y la tradición. El idioma sigue siendo compartido. La identidad nacional sigue siendo compartida. Pero la ascendencia conlleva ecos sutiles de diferentes contactos. Los dialectos reflejan esto hasta cierto punto. También lo hace el folclore. Incluso los patrones de asentamiento y matrimonio lo reflejan discretamente. Sin intensidad. Sin divisiones. Solo lo suficiente para dejar huella. Y ese es el punto importante. Estas diferencias no dividen a Estonia en pueblos separados. Más bien, revelan algo más interesante, como un pequeño país integró múltiples influencias ancestrales sin fragmentarse. A pesar de la ascendencia esteparia indoeuropea, la continuidad materna del Báltico antiguo, la influencia lingüística urálica oriental y la variación regional, Estonia mantuvo una identidad coherente. Y aunque gran parte de Europa fue transformada repetidamente por agricultores, imperios y olas demográficas masivas, algo más antiguo permaneció inusualmente fuerte en la región del Báltico. Algo que la mayoría de las poblaciones se fueron diluyendo poco a poco. Porque debajo de toda esta mezcla, debajo de la ascendencia esteparia, la lengua urálica y la variación regional, Estonia conservaba un componente genético que pocas otras poblaciones europeas mantenían en tales niveles. Un componente más antiguo que la agricultura. Más antiguo que las familias lingüísticas. Más antiguo que la historia registrada. Y aquí es donde la historia gira una vez más. Porque para entender qué es lo que hace que los estonios sean verdaderamente distintivos en la genética europea,
Tenemos que retroceder todo el camino. Antes de los agricultores. Migraciones anteriores a la Edad del Bronce. Regreso a las personas que sobrevivieron al hielo. Hay un patrón genético que determina fundamentalmente el carácter distintivo de Estonia. Entre los europeos modernos, los estonios poseen uno de los niveles más altos de ascendencia de cazadores-recolectores. Más viejo que los agricultores. Más antiguas que las migraciones esteparias. Más antiguo que la historia escrita. Esto no es lenguaje poético, es una medición genética. Cuando la agricultura se extendió por Europa, a partir del año 7000 a.C., transformó a casi todas las poblaciones que tocó. Nuevas estrategias de subsistencia. Nuevos estilos de vida. Nueva ascendencia genética. Pero en el noreste del Báltico, el impacto fue más débil. Más lento. Menos completo. La región absorbió las prácticas agrícolas, pero nunca experimentó el reemplazo masivo de ascendencia agrícola observado en Europa central y occidental. Y entonces ocurrió algo extraordinario. Mientras que en gran parte de Europa la ascendencia de los antiguos cazadores-recolectores se diluyó a pequeños porcentajes, la región del Báltico la conservó en niveles mucho más altos. La antigua ascendencia de los recolectores no desapareció aquí. Persistió a través de milenios de cambio climático, migraciones, transformaciones lingüísticas y cambios políticos. Nuevas influencias llegaron capa tras capa, pero la base de la caza-recolección perduró. Esa persistencia es significativa. Porque significa que la genética estonia no es solo mixta. Es profunda. Un repositorio genético donde algunos de los ancestros más antiguos de Europa siguen siendo prominentes, no dominantes, no puros, pero persistentes. Bajo linajes paternos indoeuropeos. Bajo lenguas urálicas. Bajo fronteras modernas. Esto es continuidad sin aislamiento. Persistencia mediante la integración. Y esa resiliencia es el aspecto notable de la historia genética de Estonia. Pero cuando las poblaciones mantienen esa continuidad, cuando permanecen relativamente conectadas dentro de una región durante largos periodos, cuando los linajes antiguos siguen circulando. La persistencia crea patrones específicos. La continuidad no solo preserva el pasado. Da forma al presente. Y los efectos de esa formación no están enterrados en tumbas ni en huesos antiguos. Son observables hoy en día. La Estonia moderna posee uno de los recursos genéticos más valiosos de la Tierra. El biobanco de Estonia. Casi una quinta parte de la población adulta, genotipada, estudiada, contribuyendo a la ciencia. Un archivo vivo donde la historia de la población antigua se une a la investigación médica moderna. Y lo que revela no es dramático, es preciso. Medible. Científicamente significativo. Siglos de continuidad regional. Periodos de relativo aislamiento genético. Cuellos de botella poblacionales que nunca se disiparon por completo. Estos patrones demográficos enriquecieron ciertas variantes genéticas raras. No porque Estonia sea genéticamente frágil, sino porque mantuvo la continuidad. Algunas variantes afectan el metabolismo. Otras influyen en la fisiología muscular. Algunas condicionan la susceptibilidad a enfermedades de maneras apenas detectables en otras partes de Europa. No son generalizadas. No son graves. Pero sí estadísticamente observables. Esta es la estructura poblacional antigua que se refleja en la genética moderna. La misma continuidad demográfica que preservó la alta ascendencia de cazadores-recolectores también permitió que ciertas mutaciones alcanzaran frecuencias ligeramente más altas de lo que habrían sido de otro modo. Suficiente para ser médicamente relevantes. Suficiente para ser notadas una vez que los científicos contaran con datos suficientes. Y cuando analizaron los datos de cerca, un descubrimiento se destacó. Una mutación atribuida durante mucho tiempo exclusivamente a Finlandia. Se enseña como parte de la herencia patológica finlandesa. Se considera la historia genética de otra persona.
hasta que los datos genómicos estonios reescribieron la narrativa. La mutación también se presentó en Estonia. No fue infrecuente. No tuvo una propagación tan obvia. Hay patrones que sugieren que sus orígenes podrían no ser exclusivamente finlandeses. Podría tener raíces estonias. Y al darse cuenta de eso, la historia se transforma nuevamente. Porque Estonia no solo preserva la antigua ascendencia europea. Está corrigiendo los supuestos científicos modernos. Y cuanto más cuidadosamente analizan los científicos, más conclusiones previas requieren revisión. Lo que nos lleva a una pregunta crucial. ¿Qué sucede cuando incluso la genética médica tiene una atribución geográfica incompleta? ¿Y qué más, presente en los datos desde el principio, hemos estado interpretando de manera incompleta? Durante décadas, esta mutación tuvo una atribución clara. Así se documentó. Así se nombró. Se repite en la literatura médica y en estudios genéticos. La mutación FINMAG, una variante del gen TTN, se consideraba principal o exclusivamente finlandesa. Formaba parte de lo que los investigadores denominaron la herencia patológica finlandesa. Una firma genética vinculada al aislamiento poblacional, los efectos fundadores y la historia demográfica de Finlandia. Y durante mucho tiempo, esta atribución pasó en gran medida desapercibida. Hasta que los datos genómicos estonios alcanzaron una escala suficiente. Cuando los científicos comenzaron a analizar sistemáticamente los genomas estonios a través del biobanco y otros estudios, la mutación FINMAG apareció repetidamente en familias sin ascendencia finlandesa reciente. En regiones geográficamente distantes de las rutas migratorias previstas. Constantemente presente en la población. Inicialmente, parecía ser flujo genético desde Finlandia. Distribución secundaria. Nada más. Pero los patrones no respaldaban esa simple explicación. La mutación no era rara en Estonia. Su distribución no se ajustaba a un modelo de difusión simple desde Finlandia. Y su frecuencia sugería una presencia más profunda de lo que predeciría el flujo genético reciente. Gradualmente, los investigadores tuvieron que considerar una posibilidad que desafiaba décadas de suposiciones. ¿Qué pasaría si la mutación no se originó en Finlandia y se propagó a Estonia? ¿Qué pasaría si Estonia estuviera más cerca de su origen geográfico? ¿Qué pasaría si la herencia patológica finlandesa en realidad fuera compartida, o incluso principalmente báltica? La genética tiene una forma de hacer esto, corrigiendo narrativas basadas en datos incompletos. La evidencia genómica no negocia. No respeta conclusiones previas. Simplemente revela patrones. Y los patrones que surgen de las investigaciones recientes de 2024 a 2025 sugieren algo importante. Que una variante genética, asociada durante mucho tiempo exclusivamente con la historia de la población finlandesa, pudiera en realidad tener orígenes estonios, o al menos, orígenes bálticos compartidos anteriores a las fronteras nacionales modernas. Que la genética médica moderna hubiera heredado una atribución basada en el lugar donde la variante se estudió extensamente por primera vez, no necesariamente en su origen. Aquí es donde la ascendencia adquiere relevancia médica. Porque no son restos antiguos. Son personas vivas. Familias que planean su futuro. Decisiones médicas influenciadas por la evaluación del riesgo genético. La ascendencia no se trata solo de comprender el pasado. Se trata de evaluar con precisión los riesgos actuales para la salud. Y cuando la atribución genética cambia, las recomendaciones de detección médica deben cambiar con ella. Lo cual nos lleva de nuevo a la pregunta fundamental que hemos estado rondando. Si la genómica puede reescribir las atribuciones médicas. Si el lenguaje puede transformarse sin un reemplazo genético proporcional. Si la identidad persiste incluso cuando la ascendencia es compleja. Entonces, ¿qué significa exactamente pertenecer a una población? Y esa pregunta nos lleva al punto final. De vuelta a Estonia. Estonia no es una historia sencilla. Nunca lo fue.
Es un mosaico genético y cultural, construido de forma gradual y desigual a través de múltiples transformaciones. Linajes paternos esteparios indoeuropeos. Continuidad materna en el antiguo Báltico. Una lengua urálica transmitida por una minoría demográfica. Variaciones regionales estratificadas en una identidad nacional compartida. Ninguno de estos elementos anula a los demás. Ellos coexisten. Y ese es el error que cometen muchas narrativas históricas. Buscan orígenes singulares cuando deberían examinar procesos complejos. Buscan pureza donde la realidad ofrece una continuidad estratificada. En Estonia, la genética, la lengua y la cultura dicen verdades diferentes pero complementarias, y todas ellas son válidas. La genética revela una profunda continuidad con los antiguos cazadores-recolectores. El lenguaje revela la transformación cultural a través de la influencia urálica. La identidad nacional revela decisiones tomadas a lo largo de los siglos. Juntos, forman algo más preciso de lo que cualquier historia de origen individual podría proporcionar. La identidad estonia no se heredó íntegramente de una sola fuente. Se construyó. Se integró a lo largo de milenios. Se transmitió a través de linajes maternos que mostraron una notable continuidad, linajes paternos que se transformaron drásticamente y lenguas que cambiaron su orientación cultural sin borrar sus bases genéticas. Esto no es confusión. Esta es la historia de la población humana. Porque si Estonia nos enseña algo, es que la identidad no es genéticamente determinista. Se adapta a la cultura. Se superpone a las ascendencias. Absorbe el cambio y mantiene la continuidad simultáneamente, llevando rastros tanto de transformación como de persistencia. Y tal vez esa sea la verdadera idea escondida en su genética. Esa identidad no es lo que te reemplaza. Es lo que se integra y perdura. Entonces, si una población puede sobrevivir a la transformación del linaje paterno, al cambio lingüístico y al cambio cultural mientras mantiene la continuidad genética, ¿qué define realmente la identidad de una población? ¿Y si la historia de Estonia revela esta complejidad? ¿Qué otras identidades europeas se construyen sobre bases igualmente intrincadas?